Profesor, ¿qué tal? Le habla Angelo Pacora y bueno, el día de hoy mi grupo va a hablar sobre la técnica que se hemos planteado para poder más o menos controlar la impulsividad y la agresividad que tenemos los estudiantes. ¿Puede pasar al siguiente diapositiva, por favor? Ya, bueno, el nombre de nuestra técnica se llama Learning from the Past, que bueno, traducido sería aprendiendo del pasado. Y entre esta técnica sus objetivos serían, siguiente por favor, reducir las consecuencias que esto trae de actuar de manera impulsiva entre los estudiantes de Instituto ISIL. El otro objetivo sería permitir que los estudiantes podamos aprender de estas situaciones y estas experiencias del pasado, ¿no? Para actuar y ser mejores en frente al futuro. Y ahora le paso a mi compañero José. Bueno, profe, ahora yo le voy a hablar acerca de la justificación. Bueno, porque es necesario desarrollar y practicar de manera constante el learning from the past. Bueno, actualmente los estudiantes de ISIL muestran signos de estrés, molestia y hasta de tristeza, ya sea por trabajo, tareas, exámenes y, bueno, problemas personales en el hogar, etcétera. Esto provoca que actúen de una manera impulsiva más frecuentemente en las instalaciones de ISIL y en reuniones grupales para exámenes en la casa. El actuar constantemente de esta manera afecta nuestras relaciones con las demás personas, familia, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Y esto se ve que podemos, bueno, eh, dañarlos en el momento en el que estamos en un estado de impulsividad a estas personas, ya sea con las palabras que decimos, los gritos, insultos, acciones. Y en un caso extremo podríamos llegar a los golpes por el simple hecho de no detenernos a pensar antes de actuar. Asimismo, el actuar impulsivamente dañamos e influimos en diferentes capacidades propias como la planeación, toma de decisiones, autorregulación emocional, motivación y flexibilidad cognitiva. Si a la impulsividad le sumamos frustración, nos vamos a ver en un escenario donde no podemos perseverar en ninguno de los objetivos o metas que nos propongamos en los diferentes ámbitos de nuestra vida, ya que al frustrarnos por no conseguir los objetivos o no lograr las metas de manera rápida, decidimos impulsivamente dejarlas porque pensamos que no van a resultar o que no lograremos cumplirlas. Por todo esto mencionado anteriormente, sabemos que es importante desarrollar una correcta inteligencia emocional orientada al control de impulsos para reducir las consecuencias de los mismos. Eh, y hacia ese lado donde está orientada nuestra técnica. Es hacia ese lado donde está orientada nuestra técnica. Su uso diario nos podrá permitir tener un freno que podamos usar en el momento que podamos identificar un estado de impulsividad en nosotros y vamos a poder aprender de estas situaciones al poder reflexionar, saber en qué momentos estamos actuando de manera impulsiva, saber qué hubiera pasado si hubiéramos actuado de esa manera y las lecciones que nos que nos deja esta situación. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de poder desarrollarla? El primer beneficio es, bueno, la habilidad para resistir o retardar impulsos. Al ser capaces de emplear nuestro lóbulo frontal para pausar esta acción, podemos hacer una evaluación y análisis rápido para ver qué es lo que más nos conviene realizar de acuerdo a esta situación. El segundo beneficio es que vamos a desarrollar una capacidad para aceptar nuestros impulsos, al reconocer que podemos aprender y emplearlo aprendido en el futuro acerca de estas situaciones que vivimos y los impulsos que hemos tenido. Podemos ser capaces de aceptar estas situaciones vividas como parte de nuestro desarrollo como personas y como último beneficio, controlar la agresión, la hostilidad y la conducta irresponsable al ponernos un freno y detenernos a pensar antes de actuar y reconocer los motivos por los cuales empezamos a actuar de manera impulsiva, somos capaces de controlarnos y elegir actuar de manera consciente antes de dañar a otra persona e incluso a nosotros mismos. Bueno, le paso ahora a mi compañero. Bueno, ya. Bueno, ¿cómo garantizamos que será efectiva para los estudiantes de ISIL?
Eh, bueno, antes que nada, este método de Learning from the Past está enfocado a lo que bueno, a los estudiantes que puedan aprender y a reflexionar estos problemas que se viven diariamente. Garantizamos que el estudiante pueda obtener estos resultados efectivos al poner en práctica esta técnica, debido a que ésta le permite poder ser más consciente de sus actitudes impulsivas en estos momentos tensos para evitar actuar sin pensar antes en las consecuencias. Podemos identificar de dónde provienen interna y externamente, así reflexionar sobre las áreas que debemos prestar atención en nuestra vida. Y finalmente, aprender de estas situaciones y de momentos impulsivos para actuar en el mejor presente y el futuro. Y ahora le paso a mi compañero. Listo. Ahora hablemos de cómo podemos poner en práctica el Learning from the Past, ¿no? Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes, ¿no? Un lápiz, lo más simples, un lapicero o un lápiz. Los tenemos todos en casa, ¿no? Asimismo, un cuaderno o un folder con hojas. A este cuaderno o folder podemos colocarle un nombre, ¿no? Ya sea, por ejemplo, como dicen, ¿no? Aprendiendo de mis impulsos, los desarrollamos más fuerte o aprendiendo de mi pasado, ¿no? Y también necesitaremos ganas de querer ser cada día mejor, que es a donde está dirigida esta técnica, ¿ya? Ahora, los pasos a seguir para realizar esta técnica. Uno es mantener la calma. Durante la situación, nosotros debemos controlar nuestros impulsos mediante tiempos que realizaremos. Entre esos tiempos, debemos Debemos realizar descansos para relajarnos y tomar aire por unos segundos. Esto nos permitirá relajarnos. 2. La reflexión rápida. Luego de haber tomado aire y sentirnos más tranquilos, nos realizamos estas dos preguntas. ¿La manera en que iba a actuar era la correcta? ¿Puedo actuar de una manera diferente encontrando una solución adecuada a lo que estoy viviendo? Estas preguntas breves y precisas nos permitirán entrar en un estado de conciencia reflexivo que nos permitirá pensar antes de actuar. Es crucial seguir esos dos primeros pasos en orden, evitando omitirlos, ya que nos servirán como freno a las reacciones impulsivas. 3. Buscar un espacio. Cuando estemos desocupados o libres, incluso antes de dormir, buscaremos un espacio para poder desarrollar la siguiente parte de la técnica en nuestro cuaderno o folder, ¿no? El cuarto paso sería la reflexión profunda. En el cuaderno folder escribimos el problema o situación impulsiva que tuvimos en el día, ¿no? Luego de escribir la situación, procedemos a contestar las preguntas de reflexión profunda, las cuales serían, número uno, ¿cuál fue mi motivación por la que me vi impulsado a querer actuar de esa manera? ¿No? El objetivo de esta pregunta es identificar el reactor o detonante que nos impulsa a actuar impulsivamente en las situaciones diarias que vivimos. De esta manera, será más consciente de los problemas o áreas de nuestras vidas en los que debemos enfocarnos en solucionar o mejorar, ¿no? La pregunta número 2 es, ¿qué habría pasado si hubiera actuado de manera impulsiva? ¿Cómo hubiera afectado a los demás o a mí mismo? El propósito de esta pregunta es poder darnos cuenta de las consecuencias que nos hubiera traído el hecho de haber actuado sin pensar en los resultados de nuestras acciones y, sobre todo, cómo hubiéramos afectado a nuestro hermano, amigo o compañero de estudios a nivel emocional y físico. Y la tercera y última pregunta, pero no menos importante, ¿qué puedo aprender de esta experiencia vivida? Finalmente, el fin de esta pregunta es rescatar lo bueno de la experiencia vivida, los aprendizajes. Pero, ¿qué podemos aprender de estas situaciones? Es simple, fijémonos en lo escrito anteriormente en las dos preguntas. Aprendimos a identificar cuáles son los detonantes que nos impulsan a ser personas impulsivas. Asimismo, ahora somos más conscientes que nuestros actos atraen consecuencias para otros y para nosotros mismos. En este apartado se puede escribir las conclusiones a las que hemos llegado con la técnica, como por ejemplo la serie de nuestras vidas que debemos mejorar. Quizás se evalúe la posibilidad de asistir a un profesional que nos oriente a controlar mejor nuestros impulsos en caso de ser necesario. Ya. El cierre. Finalizamos los pasos anteriores, procedemos a cerrar nuestro cuaderno o folder y lo guardamos en un apartado de nuestro cuarto para volver a escribir en él en ocasiones futuras. Si se desea, se puede usar como bitácora para volver sobre nuestros pasos y poder visualizar nuestros avances sobre nuestra capacidad para lograr los impulsos, así como repasar aprendizajes obtenidos, ¿no? Ahora procederemos a la elaboración del taller y para eso vamos a aprender nuestras cámaras, ¿no? Muchachos.
Listo, vamos a poner nuestras cámaras ahí. Hola, chévere. Listo. Ahora vamos a, bueno, profesor, en esta ocasión, nosotros por temas de horarios, ¿no? Que algunos manejamos horarios muy diferentes a los demás, nos vemos obligados a tener que hacer el taller nosotros mismos, ¿no? Entonces vamos a hacer esto, ¿no? Bueno, José Ángelo, imaginémonos que pongamos en la situación en que yo soy un maestro, ¿no? Y yo estoy evaluando uno de sus trabajos, ¿no? Que tanto esfuerzo les ha tomado hacer, ¿no? No han madrugado, han investigado todo. Y yo soy un profesor déspota, ¿no? Malo, así, duro. Entonces, en plena evaluación, en plena exposición, al frente de todos sus compañeros, ¿no? Imagínense, frente a una clase que hasta puede ser de 40 personas, yo digo, oh, este trabajo está mal, comienzo a darles a entender con mis palabras que ustedes han hecho un trabajo mediocre y que sería preferible que ustedes no hubieran elegido esa carrera o les estoy dando a entender que deberían cambiarse de ella. Entonces les estoy diciendo todas esas cosas que les están molestando y encima frente de todos sus compañeros. Imagínense, ¿cómo ustedes se sentirían en esa situación? Coméntame, Ángelo, ¿cómo te sentirías en esa situación? Ahora sí, sinceramente, en mi caso, yo por lo general soy un poco impulsivo. Cada vez que uno me provoca, sinceramente, tengo la manera de actuar digamos, irresponsablemente, ¿no? Si alguien me insulta, por lo general yo soy de responder al toque. A que sinceramente, si un profesor me viene a decir eso, sinceramente me levanto y empiezo un poco, claramente estoy defendiéndome de una manera que no debería ser correcta, ¿sí? Claro. ¿Y tú, José, cómo te sentirías en ese momento? O sea, ¿cómo pensarías actuar? O sea, ¿cómo te sentirías más o menos al recibir tantos insultos, por así decirlo? Bueno, yo también soy una persona algo impulsiva, me deja llevar por el momento. Suelo enojarme mucho, alzar la voz, puedo hasta tener momentos en los que falto el respeto a las personas, no importándome, quizás si son mayores o tienen un rango más alto que yo, Claro. normalmente reacciono así. Claro, y bueno, como estamos viniendo diciéndolo en el taller, ¿no? El objetivo de esta técnica es que podamos controlar todos estos impulsos que nosotros tenemos, porque es normal, ¿no? Es una situación que nos llega a molestar a todos, incluso a mí esta me faltaría, ¿no? O sea, yo me iría a quejar con el área de consejería o no sé, X cosa. Entonces, vamos a aplicar el primer paso. Quiero que ustedes dos tómense un tiempo para respirar, unos más o menos 10 segundos. Respiren profundamente así, con el motivo de relajarse, con el propósito que era decir de relajarse, ¿no? Entonces van a respirar y van a botar. Van a respirar y van a botar. Así por los próximos 10 segundos. Voy a contar. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya, una vez ya estaban un poco más calmados, un poco más conscientes, vamos a pasar al paso número 2, que es las preguntas de reflexión rápida. Y para esto nos vamos a tomar un pequeño momento para que ustedes puedan responder a las preguntas planteadas en el paso número 2. ¿Está bien? En un momentito volvemos. Ya. Una vez respondidas a las preguntas, vamos a pasar a ver las respuestas, ¿no? De ustedes. A ver, vamos a ver aquí. A ver, Añuelo, a ver, coméntanos, ¿qué respondiste a la pregunta, a la primera pregunta que sería la manera en que iba a actuar era la correcta? ¿Cuál fue tu respuesta? Bueno, como había mencionado, sinceramente, de mi manera como soy, soy muy impulsivo. Entonces, en realidad no hubiera sido una buena idea actuar de esa manera, ¿no? Alzándole voz al profesor, más o menos. Claro. Y respondiendo a la otra, ¿cómo puedes actuar de manera diferente encontrando una solución adecuada a la que estás viviendo? Sí, siento que puedo ser una mejor persona y que puedo mejorar, ¿no? No siento que no debía de esa manera responder al profesor y siento que pude dar un mejor diálogo frente a él, sinceramente. Claro. Ahora pasamos con José. A ver, José, coméntame, ¿qué hubieras respondido a la primera pregunta? Bueno, iba a ser de una mala manera ya que yo le iba a alzar la voz y hasta cierto punto faltarle respeto al profesor por haber menospreciado y por burlarse de mi trabajo. Claro.
Y coméntame, ¿cómo puedes actuar de una manera diferente encontrando una solución diferente en un futuro al que estás Eh, viviendo? yo lo que haría sería, bueno, preferiría retirarme en este momento del salón, poder buscar un lugar para relajarme, refrescarme, comer algo quizás, y cuando ya esté en un mejor estado, poder regresar a poder hablar con el profesor, comentarle mi molestia, mi incomodidad sin ninguna Claro, falta de... hablando como personas, ¿no? O sea, preferiblemente hablar que a veces tener un problema. Entonces, ahora, vamos a imaginar que estamos ya fuera de la situación y estamos en nuestras casas. Ustedes están en un lugar donde pueden estar tranquilos. Coméntame, José, ¿en qué lugar estarías en ese momento? Yo estaría en un parque, En un parque, está bien. Bueno, parque. vale, un parque frente a tu casa, por ahí. ¿Y tú, Ángelo? ¿Estás con el micro apagado, Ángelo? Sorry, sorry. Esto estaría más o menos en un sitio donde pueda respirar, porque siento de que de esa manera me calmo más rápido. Chévere, genial. Entonces eso nos da pase al cuarto paso, ¿no? Que es la reflexión profunda, donde ya nosotros nos encargamos de profundizar mejor en estas situaciones para ver qué podemos rescatar para aprender y ser mejores más adelante, ¿no? Entonces vamos a detenernos un toque a responder estas preguntas del paso número 4. Una vez terminado el tiempo para hacer las respuestas del número 4, vamos a pasar a ver qué respondieron ustedes. Coméntame, Ñelo, ¿cuáles fueron tus respuestas a estas preguntas, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido tu motivación por la cual te viste impulsado a querer actuar de esa manera, ¿no? De esa manera, querer agredir verbalmente al profesor. Dada la situación, mi motivación fue más que el profesor sinceramente me ha humillado no, me ha faltado respeto y me ha humillado en frente de tus compañeros Claro. para que tome esfuerzos. Sí. ¿Y qué habría pasado si hubieras actuado de esta manera impulsiva, ¿no? ¿Cómo hubiera afectado a los demás o a ti, hasta a ti mismo, ¿no? Eh, bueno, si hubiera actuado de esta manera, sinceramente lo que hubiera causado es armar un problema más grande, ¿no? Esto, Eso incomodaría más a mis compañeros y nada. Claro. ¿Y qué pudiste aprender de esta experiencia vivida? Bueno, es más o menos a las anteriores preguntas. Siento que puedo ser una mejor persona. Puedo controlar mi impulso ya que puedo darme un tiempo a respirar y no actuar de esa manera tan agresiva como actúo. Claro. Ahora, José, coméntame. eh, Tu respuesta, ¿cuál fue tu motivación? ¿O ¿Cuál crees que ha sido la motivación de haber pensado en actuar de esa manera impulsiva? Bueno, querer demostrar mi incomodidad y mi enojo hacia el profesor y en cierto punto poder humillarlo, quizás. Claro. ¿Y cómo, y qué hubiera pasado? ¿Tú qué crees que hubiera pasado si hubieras actuado de esa manera? ¿No? ¿Cómo hubieras afectado a los demás y a ti mismo? Yo creo que hubiera incomodado al salón y también yo hubiera recibido una sanción por parte del profesor o de la institución, quizás. Claro, quizá una exclusión hasta, ¿no? Ujú. Ya. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué te llevaste de esta situación vivida? Es mejor actuar eh, pausadamente, pensar las cosas, analizarlo y tener cabeza fría en ese momento. Y bueno, antes de actuar y ocasionar algo por lo cual después me podría arrepentir. Claro, es una muy buena reflexión, ¿eh? Entonces pasaríamos al paso número 5, que sería el cierre. Ahora, les invitaría a coger las hojas que han usado, meterlas en su cuaderno y dejarlas en un apartado de su cuarto, ¿no? Ustedes podrían más adelante leerlo, ¿no? O una bitácora para ver cómo van avanzando, o si quieren solamente para tenerlo ahí y como que esos pensamientos de repente no causen estrés y ya tenerlo en un lado, ¿no? Entonces, vamos a pasar con lo siguiente. Y acabamos aquí, culminaríamos la parte del taller. Entonces, podemos apagar nuestras cámaras.
Ahora, en caso de no poder habido controlar el impulso en su momento, porque de repente se nos ha pasado en el paso uno y el paso 2 por ya el exceso, quizás de impulso que tengamos no lo hemos podido controlar, y es normal porque recién estamos aprendiendo a hacerlo. Vamos a hacernos las siguientes preguntas. ¿Estuvo bien la forma en la que actué? ¿Cómo esta situación me afectó a la otra persona y a mí? Esta pregunta está orientada a la reflexión sobre la forma en la que hemos actuado en el momento de impulso y cómo hemos podido afectar al otro y a nosotros. Y la tercera, ¿cómo puedo actuar de ahora en adelante en situaciones similares? Esta pregunta nos orienta a un cambio, a elaborar un pequeño plan de acción que nos ayude a mejorar nuestra capacidad de respuesta frente a situaciones similares futuras. Me olvidé, me olvidé comentarles que estas preguntas, en estos casos, reemplazarían a la pregunta número 2, ¿no? Ya lo demás, la primera y la tercera seguiría normal. Pasamos con las conclusiones. Cada uno va a poner conclusiones que hemos aprendido de esta experiencia. Empieza, empieza José, por favor, con tu conclusión sobre el taller, sobre el trabajo. Bueno, como primera conclusión quedaría en que debemos analizar la raíz de este problema, la raíz del por qué los alumnos son muy impulsivos. Podría ser por las exigencias de la institución, muchos trabajos, muchas tareas, el trato que tienen los profesores hacia el alumnado, el trato que ellos reciben por parte de sus familias. El problema debe tratarse y debe tomarse como un problema mucho más serio, ya que podríamos estar generando que la, la población viva en una sociedad mucho más violenta, ¿no? Y esto debemos afrontarlo. Le paso a mi compañero que hablará de la segunda conclusión. La conclusión del taller sería escribir es una potente herramienta, ¿no? Para la expresión y el poder del afrontamiento de emociones. Esto nos permite conocernos mejor y asimismo nos ayudará a desbloquear algunas emociones asociadas a nuestro pensamiento. También el poder escribir esto, lo que hemos vivido en el pasado, esto nos ayudará a entender y comprender las acciones que podemos haber hecho, ¿no? Y haber mejorado. Esto nos ayudará para el futuro. Y esto, bueno, le paso a mi compañero para que hable sobre la tercera conclusión. Listo. Y como última conclusión, podemos decir que es importante poner en práctica técnicas que nos permitan ir entrenando nuestra capacidad de respuesta frente a situaciones que nos empujen a actuar impulsivamente. Asimismo, se nota el cambio que genera en uno reflexionar sobre las experiencias vividas y cómo podemos aprender de ellas para poder actuar de mejor manera en el futuro, aprendiendo del pasado, resignificando las experiencias vividas, ¿no? Porque no siempre hay que echarnos la culpa de lo que hacemos en un momento o de cómo pensamos, porque en ese momento pensamos con la inteligencia que tenemos como personas en ese momento. En cambio, ahora al aprender de esa situación, podemos tener una inteligencia mejor y podemos actuar como mejores personas frente a situaciones similares que nos pasen en el presente, en el futuro, aprendiendo del pasado. Muchas gracias.